Esto ocurrió hace 5 años. Tenía 42 años y llevaba una vida tranquila en mi rancho. Mi esposa se había ido y yo estaba solo en aquel valle. Cuidaba del ganado y de los campos, pensando que la vida era simple. Pero todo cambió aquella noche, cuando encontré a mi viejo toro moribundo. Decidí salir a caminar bajo las estrellas. El aire era fresco, pero algo no se sentía bien. El silencio del campo parecía pesado. De repente, vi una figura oscura cerca del bosque. Me acerqué lentamente, pero cuando llegué, no había nada. Solo el eco de mi respiración. Esa sensación de ser observado se apoderó de mí. Regresé a la casa, pero no podía quitarme esa extraña inquietud. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Mis caballos relinchaban en la penumbra y el ganado se comportaba de manera errática. Una presión en mi pecho crecía cada anochecer. Escuchaba murmullos en la oscuridad, susurros de mi nombre que no podía comprender. Cada vez que giraba la cabeza, solo encontraba sombras entre los árboles. Un día, mientras trabajaba en el campo, sentí algo crujir bajo mis pies. Al cavar, desenterré un objeto antiguo, un amuleto con grabados extraños. No sabía qué era, pero lo guardé en mi bolsillo. Desde que lo toqué, la rareza de mi vida se intensificó. Aquella sensación de ser observado se volvía más fuerte. Cada noche, el bosque parecía esconder un secreto oscuro. Una noche, intenté calmarme en la sala, pensando que todo era mi imaginación. Entonces, escuché un golpe en la ventana. Me levanté de un salto, el corazón acelerado. Salí a investigar, pero no vi nada. Sentí un escalofrío recorrerme. Todo estaba en silencio, pero sabía que algo me vigilaba desde la oscuridad de los árboles. Decidí que necesitaba deshacerme del amuleto. Caminé hacia el lugar donde lo encontré, decidido a devolverlo a la tierra. Pero al llegar, no estaba. Mi estómago se revolvió. Miré hacia el bosque y allí estaba. Una figura de pie, observándome. Dijo, ¿por qué has regresado? Me quedé paralizado. No podía entender. Miré hacia atrás y no había nadie. El aire se volvió denso, y supe en ese momento que esto era solo el comienzo. La presión en mi pecho aumentó. Sabía que algo había cambiado para siempre. Regresé a la casa y cerré la puerta. Nadie debería estar afuera, pensé. Pero cada vez que miraba por la ventana, algo se movía en la oscuridad. Sentía una presencia, algo que acechaba entre los árboles, lo que tuve que aprender a aceptar. Desde aquella noche, mi vida se volvió un ciclo de miedo y desasosiego. Nunca volví a ver a mi viejo toro, pero sabía que había cambiado con aquel encuentro. Nunca pude olvidarlo. Capítulo 2. La mañana llegó entre nubes grises. Salí de la casa con una creciente sensación de inquietud. Mis brazos estaban tensos, como si cada músculo supiera que lo que venía no sería bueno. Intenté ocuparme, así que fui a revisar el establo. Al abrir la puerta, un olor extraño me golpeó. Era una mezcla amarga y terrosa, casi nauseabunda. Miré hacia adentro y vi que algo había alterado el lugar. Los animales estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro. Sus ojos reflejaban la luz con una especie de temor. Me asomé al corral y ahí estaban mis caballos, temblando. Una de ellas, la más vieja, comenzó a relinchar de manera frenética. La sensación de peligro se enroscó en mi estómago. Algo no estaba bien. Decidí dar un paseo por el perímetro de la propiedad, con la esperanza de despejar mi mente. Al caminar, escuché una serie de ramoneos que resonaban a lo lejos. Era el sonido de algo grande moviéndose entre los arbustos. Me detuve y me concentré. La presión en mi pecho se intensificó y, por instinto, llevé la mano a mi bolsillo. Sentí el amuleto. No había pensado en él en días. Cuando llegué a la zona del bosque, se escuchó un crujido a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero solo vi sombras. Sin embargo,
Sabía que algo no estaba solo en aquel lugar. La luz del sol apenas podía atravesar las copas de los árboles, creando un ambiente espeso y opresivo. Me sentía observado y el miedo comenzaba a arrastrarme. Entonces lo vi. Una silueta oscura emergía de entre los árboles. Era la misma figura que había visto antes, pero esta vez estaba más cerca. Mis piernas se anclaron al suelo y me detuve. Aquella presencia era real. «¿Por qué sigues aquí?», murmuró, y entonces su voz hizo eco en mi mente. Sin pensar, di un paso atrás y, de repente, el silencio se rompió. Un estruendo de ramas rotas resonó a mi alrededor. Fui incapaz de girar la vista y escapé hacia la casa, con el corazón galopando en mi pecho. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, temblando. La figura me había dejado una sensación de terror que no podía ignorar. A los pocos momentos, me armé de valor. ¿Qué era esto? ¿Por qué yo? Cada golpe en la puerta y sonido del exterior me pareció ominoso. La noche anterior no había tenido respuestas. Ahora, solo corría. Sin poder contarlo a nadie, decidí buscar más información. Tal vez alguien en la ciudad hubiera oído hablar de lo que había encontrado. Tomé mi camioneta y me dirigí a la tienda de suministros. Allí encontré a Clara, una mujer anciana que conocía la historia de cada criatura en el valle. Necesitaba su ayuda. A veces, lo que desenterramos desde el pasado regresa para reclamar lo que le pertenece, dijo, mirándome con atención. Debes tener cuidado con lo que guardas. En su mirada vi un destello de compasión y temor. Su voz se tornó grave. Alguien puede estar buscando respuestas. Cuando salí, la tarde se disfrazó de sombras. La inquietud seguía latiendo en mí, como un pulso constante. El amuleto en mi bolsillo pesaba como una piedra. Ahí fue cuando lo vi, una sombra moverse al final de la calle. Cuando giré la cabeza, noté que no estaba solo. Sentí que algo sabía que yo había ido a buscar ayuda. Capítulo 3. La sombra se acercó lentamente, su forma alargándose a medida que la luz se desvanecía. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Sus ojos eran como dos faros que brillaban en la penumbra, buscando algo. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y correr nuevamente, pero mis pies permanecieron pegados al suelo. «Te estaba esperando», dijo con una voz suave, casi seductora. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna. «Sé lo que has encontrado», añadió, y su afirmación me paralizó. «¿Quién eres?», logré preguntar con un hilo de voz. Era una mezcla de curiosidad y miedo lo que me movía a desafiar la tensión en el aire. «No temas. Vine porque tú y yo tenemos una conexión», respondió. Su presencia parecía desplazar la poca luz que quedaba, creando un espacio oscuro y opresivo entre nosotros. «Ese amuleto te ha llamado. Muchos desean lo que guarda». Mis manos se apretaron alrededor del objeto en mi bolsillo. ¿Qué sabía él sobre el amuleto? «¿Qué significa eso?», dije, esta vez con un poco más de firmeza. «Es más poderoso de lo que imaginas», dijo, y se acercó un paso. Podía escuchar su respiración. «Pero también es peligroso. Aquellos que lo buscan no son amistosos». De repente, recordé las palabras de Clara. A veces lo que desenterramos desde el pasado. Las piezas comenzaron a encajar. «¿Buscas respuestas también?», le pregunté, sintiendo que era mi única salida. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Algunos buscan respuestas, otros la venganza. Y ahora tú estás en medio de todo esto». Su mirada se volvió intensa. «Deberías ser más cuidadoso. No puedes quedarte aquí». Un estruendo proveniente de la casa rompió el momento. La puerta trasera había sido violentada. Mi sangre se heló. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a ascender como una marea. «No están aquí por mí. Están aquí por ti», dijo.
sacudiendo la cabeza con tristeza. Debes decidir. ¿Te quedas y enfrentas lo que viene o huyes mientras aún puedes? No sabía qué pensar. El tiempo se detuvo. Tenía que tomar una decisión rápida. La figura que tenía frente a mí, aunque inquietante, también parecía ser la única persona que podía ayudarme. Dame respuestas, exigí. Necesito saber qué está ocurriendo. El aire se volvió tenso. Está bien, dijo, su voz más firme. Pero debes salir de este lugar antes de que sea demasiado tarde. En la oscuridad de la noche, las verdaderas sombras comenzarán a cobrar vida. En ese momento, un grito retumbó en mi mente. No podía hacer otra cosa. Respirando hondo, tomé una decisión. Iré contigo. Pelearé. No puedo quedarme aquí sin saber. Pero justo en ese instante, los pasos resonaron en el patio. Alguien había cruzado la línea. Volteé, y el terror a lo desconocido se apoderó de mí. ¿Puede que ya estuvieran aquí? La sombra a mi lado me encajó una mano en el hombro. Prepárate, nada será como antes. Entonces todo se oscureció de golpe. Capítulo 4. La oscuridad fue como un manto que me envolvió, y de pronto ya no escuchaba los pasos. El mundo exterior se desvaneció. No sabía si mi mente me estaba traicionando o si realmente había caído en un abismo. Sentí una presión en mi pecho, el aire escaso. Confía en mí, dijo la sombra, su voz resonando en la penumbra. Estamos a salvo, pero no por mucho tiempo. Sus palabras me dejaron desconcertado, pero había una extraña calma en su presencia. De repente, la luz regresó. Bañados en un tenue resplandor, me encontré en un lugar que no reconocía. Era una habitación vacía. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Dónde estamos?, pregunté, la incomodidad emergiendo nuevamente. Un refugio, respondió. Un lugar donde puedes entender lo que está en juego. Me hizo un gesto hacia una mesa en el centro. Sobre ella había un mapa desgastado y varios objetos, entre ellos un espejo antiguo. Me acerqué al mapa y lo miré con atención. Había marcaciones que me resultaban familiares. Este es el pueblo, señalé. ¿Y esos puntos rojos? Son los lugares donde el amuleto ha despertado interés. No son solo curiosos, son hombres y mujeres que desean su poder, explicó. Cada palabra de la sombra hacía eco en mi mente. La preocupación aumentaba al imaginar a esos individuos buscando el amuleto. ¿Y qué quieres que haga?, le pregunté, aún intentando procesar todo. Me sentía atrapado en una historia de la que no sabía ser parte. Debemos prepararnos. Pronto vendrán, dijo. Necesitamos el espejo. Aquí es donde se manifiestan las sombras. Lo que ves no siempre es la realidad. Las luces comenzaron a parpadear. Mi ojo se detuvo en el espejo. El vidrio estaba distorsionado, mostrando visiones borrosas. En una de las imágenes, vi a 3 figuras vestidas de negro acercándose a la granja. Mi corazón se aceleró. «Están aquí», murmuré. «Sí, y no estamos solos. Eso significa que necesitan actuar rápido», dijo la sombra señalando una puerta al fondo de la habitación. «Salimos por aquí, te guiaré». Me volví hacia la salida, pero antes de moverme, escuché un grito proveniente del exterior, un alarido de desesperación que perforó el aire. Mis instintos gritaron que no debía quedarme, pero el miedo a lo que dejaría atrás me detuvo. ¿Qué pasaría si eran personas que conocía? «Vamos», me instó, tomando mi brazo con fuerza. La determinación en sus ojos era inquietante. «No hay tiempo para dudas. Aquellos que vienen no dudarán en lo que deben hacer». Sin más alternativa, seguí su ejemplo y crucé la puerta. Nos adentramos en un estrecho pasillo que parecía no tener fin. A medida que avanzábamos, el eco de los gritos se desvanecía, pero seguía retumbando en mi cabeza. Todo parecía un sueño extraño, un ciclo del cual no podía despertar. De repente, nos encontramos en un claro al aire libre. La luna iluminaba el paisaje,
pero no había tiempo para admirar su belleza. «Debes estar listo», dijo la sombra, mientras los ecos del pasado y el presente chocaban en mi mente. Antes de que pudiera responder, un ruido quebró el silencio. Miré hacia adelante y vi siluetas emergiendo de la oscuridad. Pronto los rostros se volvieron familiares. Mis amigos. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté, pero ellos no respondieron. Mi corazón se hundió al ver sus miradas vacías. Comprendí que el tiempo estaba a punto de agotarse. La sombra me apretó el hombro nuevamente. «Ahora es cuando realmente comienza. ¿Estás listo?». La urgencia en su voz me hizo estremecer. Me di cuenta de que las cosas se complicarían aún más. Pero no había camino de regreso. Las sombras estaban a punto de cobrar vida. Capítulo 5. La escena frente a mí era inquietante. Mis amigos, o lo que quedaba de ellos, se movían con lentitud en el claro. Sus ojos estaban vacíos, sin rastro de la calidez que alguna vez conocí. «Despierten», grité, pero solo un murmullo sordo respondió a mi llamada. Sentí que la desesperación me invadía. «Si no actúas rápido serán parte de ellos», me advirtió la sombra, interrumpiendo mis pensamientos. «Tu conexión con el amuleto es lo que los está atrayendo». «¿Qué quieres decir con eso?», cuestioné, confuso. No podía entender cómo un objeto podía tener tanto poder sobre mis amigos. Ellos no eran sombras, eran personas de carne y hueso. O al menos lo habían sido. «Déjame mostrarte», respondió, empujándome hacia el espejo. Un estremecimiento recorrió mi columna mientras lo miraba. Las imágenes eran aún más claras que antes. A través del reflejo, vi a mis amigos atados a un oscuro destino. Eran sombras de sí mismos, seres atrapados entre el deseo y el miedo. Mi mente comenzaba a dar tumbos. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, sintiendo el peso de la culpa y el miedo. No sabía si estaba listo para asumir esa responsabilidad. «Primero, debes entender la naturaleza del poder del amuleto. Es tanto un regalo como una maldición», aclaró la sombra. Su tono era serio, casi solemne. «De su esencia emana la vida, pero también la obsesión. Debes usarlo con cuidado». Mientras procesaba sus palabras, sentí un temblor en el suelo. Las sombras de mis amigos comenzaron a moverse más rápido, acercándose a mí. «No se acercan por voluntad propia», dijo la sombra. «Necesitan liberarse. Tú eres su única oportunidad». «¿Y si no puedo ayudarles?», pregunté, la voz temblando. Pero la sombra no respondió. En ese momento, una figura emergió de la oscuridad detrás de mis amigos. Era un rostro conocido, una de mis compañeras, pero su expresión era fría, distante. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó con voz resonante. No era la voz que recordaba. Era un eco distorsionado por el amuleto, una llamada a la desesperación. Sentí un nudo en el estómago. «He venido», respondí tratando de contener mis temores. «Quiero ayudarte. ¿Qué debo hacer?». «Conéctate con ellos», dijo la sombra urgentemente. «Hazlo a través del espejo. Su esencia necesita tu dirección». Sin otra opción, me acerqué al espejo, sintiendo el frío del vidrio atravesar mis dedos. «Conéctense conmigo», grité. La respuesta fue inmediata. Sentí un tirón en mi pecho, como si intentaran cruzar una barrera. Las imágenes comenzaron a girar y distorsionarse. Mientras me concentraba, vislumbres de su verdadera esencia comenzaron a aparecer. Eran ellos, sonriendo, riendo. Pero esa luz se apagaba rápidamente. A mi alrededor, el aire se volvió denso y pesado. La sombra a mi lado parecía encorvarse, como si fuese absorbida por la tensión del momento. «Debes ser fuerte», dijo, y yo podía escuchar la urgencia en su voz. «Si fracasas, no solo ellos se perderán, tú también». El tiempo parecía detenerse. La visión de ellos se desvanecía. «Luchen por salir»,
Grité con todas mis fuerzas. No están solos. Un grito casi ensordecedor resonó en el claro. Mis amigos comenzaron a debatirse, y el espejo temblaba con cada intento de liberación. «Es ahora o nunca», exclamó la sombra. Pero justo cuando creí que podía lograrlo, una sombra más profunda se cernió detrás de mí. La impresión de ser acechado por algo malevolente me hizo girar. Era otra figura, una encarnación de lo que nunca debía haber despertado. La tensión rompió en una explosión de luz oscura. Comprendí de inmediato que el siguiente movimiento marcaría la diferencia entre la salvación y la perdición. No había marcha atrás. La batalla comenzaba. Capítulo 6. La oscuridad se abalanzó sobre mí con una ferocidad que no había anticipado. Instintivamente, me giré hacia el espejo, donde el rostro de mis amigos se distorsionaba entre el horror y la esperanza. «¡No!», grité, reconociendo que el momento había llegado. La sombra oscura detrás de mí creció, formando un contorno que casi me abrumaba. Era como si la propia noche hubiera cobrado vida. La sombra se estaba fortaleciendo y yo era solo un hilo delgado, luchando por mantener la conexión. «Tu fe y tu fuerza son sus únicas salvaciones», me recordó la sombra que estaba a mi lado. Con un grito desgarrador, decidí enfrentar el horror. Volví a concentrarme en el espejo. Las imágenes de mis amigos estaban difusas. La conexión se debilitaba a cada segundo. «Recuerden quiénes son», ordené, mi voz resonando en el claro. «Recuerden cómo son en realidad». Las luces doradas comenzaron a brotar de la esencia en el espejo. Vi sus rostros, sus sonrisas, y eso me dio fuerzas. La sombra oscura se acercó. Su aliento pesado era como un viento frío que erizaba mi piel. «Eres un necio. Ellos no pueden volver», dijo, su voz cargada de desdén. Pero no iba a rendirme. Una oleada de energía me recorrió. Las luces en el espejo comenzaron a brillar con más fuerza. «¡Luchen!», grité. «No se dejen atrapar». Sentí un incremento en la vibración dentro del espejo. Las sombras de mis amigos se tambalearon. Algunos empezaron a mostrar signos de vida, como si la marea estuviera cambiando a mi favor. Pero la sombra oscura no iba a permitírmelo tan fácilmente. «Mi poder es absoluto», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, lanzaron un golpe que me hizo tambalear. La conexión con el espejo se volvió más tenue. El dolor fue intenso, como si me estuvieran desgarrando desde adentro. «No puedo fallar», murmuré para mí aferrándome a la esperanza. «Están luchando, siento su voluntad». En ese momento recordé algo que había dejado atrás. Un momento en el que habíamos prometido estar siempre ahí, el uno para el otro. Los lazos que habíamos creado eran más fuertes que esta oscuridad. «Amigos, escuchen», grité una vez más. «Estamos juntos en esto. Recuerden la fuerza que tenemos». La luz del espejo comenzó a resplandecer nuevamente. Las sombras de mis amigos se quedaron momentáneamente congeladas, como si estuvieran escuchando. De repente, el silencio se vio interrumpido por el grito intenso de una de mis amigas. «¡No puedo!». El eco retumbó a través del aire pesadamente cargado. La sombra oscura se rió con esa misma voz distorsionada. «¿Ves? Ellos están perdidos. Ya no hay nada que hacer». Con un último empujón, junté mis manos sobre el espejo, sintiendo la energía vibrante brotar de mi interior. «Nunca diré que están perdidos», exclamé, mi voz resonando como un trueno. La luz estalló, envolviendo el claro en un brillo cegador. Podía sentir la conexión con ellos volverse más fuerte, más definida. La sombra oscura chilló, un sonido agudo que cortaba el aire a medida que retrocedía, momentáneamente aturdida. Era ahora o nunca. Todo dependía de mí. En ese instante, comprendí que el verdadero poder
no era solo del amuleto, sino de los lazos que unían nuestros corazones. La luz intensificó su resplandor, y entre el caos vi sus rostros nuevamente. «Vengan a casa», grité con todo mi ser. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero en ese momento la esperanza había encontrado una rendija para filtrarse. Y entonces sentí que estaban comenzando a atravesar el espejo, pero la sombra oscura ya se estaba reagrupando, lista para atacar nuevamente. La verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La luz del espejo brilló con una intensidad asombrosa. Desde su interior, las siluetas de mis amigos comenzaron a tomar forma. Sus rostros, antes desvanecidos y llenos de temor, ahora se definían con claridad. «¡Estamos aquí!», gritó Alberto, su voz resonando a través del cristal. Pero en el fondo, sabía que la sombra oscura no iba a rendirse tan fácilmente. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si el propio mundo respirara con dificultad. Fue entonces que vi la sombra reconfigurarse, como un animal acechando a su presa, recuperando su poder. «¡Rápido!», insté a mis amigos, sintiendo la urgencia recorrerme. «Salgamos antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudieran responder, la sombra lanzó una oleada oscura hacia nosotros. Se sintió como una ráfaga de viento helado que arrastraba consigo toda luz y calidez. El espejo comenzó a temblar. «¡No! ¡Sigan luchando!», grité, apretando mis puños con todas mis fuerzas, tratando de mantenerme erguido. «No podemos dejar que se interponga entre nosotros». La conexión vibró nuevamente, alimentando a la luz con nuestra determinación. Sentí un tirón en mi estómago, como si algo intentara separarme del espejo. La sombra alargó una mano negra y espectral, intentando atrapar a mis amigos con sus garras. El terror se apoderó de todos nosotros. «Sujétense», ordené, mientras una oleada de energía surcaba el aire. Mis amigos se acercaron al espejo. Sus rostros en el reflejo eran ahora de pura determinación. «Podemos hacerlo juntos. Juntos elevamos nuestras voces. No estás bajo nuestro control», gritaron al unísono, resonando como un poderoso canto que retumbó en el claro. La luz explotó y la sombra chilló llena de furia, su forma comenzando a desvanecerse. De repente, el espejo pareció abrirse aún más, mientras la sombra retrocedía en un último esfuerzo por mantener su dominio. «No piensen que esto ha terminado», vociferó, y aunque su voz estaba llena de rabia, también había un atisbo de incertidumbre. Fue un momento trascendental, una fracción de segundo donde el tiempo se detuvo. Entonces, con una última súplica, vi un camino a través de la luz resplandeciente. Lo tomé sin dudar. «Vamos, ahora», grité, estirando mi mano hacia el espejo. Primero, Alberto dio un paso al frente y atravesó el umbral. Después vinieron las chicas, una tras otra, sus manos entrelazadas. La sombra, descontrolada, se abalanzó hacia nosotros con furia, pero no había tiempo para detenerse. Cuando estaba a punto de ser atrapado, sentí un tira y afloja en mi interior. Un torrente de energía y amor de todos ellos. Fue como un estallido de luz que nos arrastró a todos hacia el otro lado. En un instante, nos encontramos en un lugar diferente. Un paisaje sereno, de cálido amanecer que jamás había visto. Pero antes de que pudiera sentir alivio, la sombra apareció de repente a nuestros pies, desencadenando su ataque final. En ese momento, comprendí que aunque habíamos cruzado el espejo, la lucha con aquella oscuridad no había culminado. «Debemos enfrentarlo aquí», sentenció una voz conocida. Era Alberto, los ojos fijos en la sombra que se alzaba ante nosotros, aún llena de furia. «No podemos dejar que nos venza otra vez». Y justo cuando la sombra se preparaba para embestir, una chispa de luz brotó de nuestros corazones. Algo en el aire cambió.
como si el mundo entero contuviera la respiración. Sabía que esto era solo el inicio de un nuevo combate. No huiremos más, dije con cierta calma, sintiendo que la batalla definitiva estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La sombra se alzó ante nosotros, una figura amorfa y oscura que parecía absorber la luz del nuevo mundo en el que habíamos aterrizado. Las brisas suaves que soplaban a nuestro alrededor se tornaron frías y llenas de miedo. Miré a mis amigos buscando consuelo en sus rostros y lo encontré. La determinación brillaba en sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó Sara, su voz temblorosa pero firme. «Debemos unir nuestras fuerzas. No podemos dejar que nos divida», respondió Alberto, dando un paso adelante. Yo lo seguí, más confiado al ver cómo cada uno de nosotros se acercaba al peligro. La sombra lanzó una risa despectiva, un eco resonante que retumbó en el nuevo paisaje. «¿De verdad creen que pueden vencerme aquí?», susurró con una voz aterciopelada, pero llena de veneno. Parecía alimentarse de nuestra duda. «No tenemos miedo de ti», le grité, aunque mi propia voz sonaba más débil de lo que quería. Lo que sentía era una mezcla de frustración y coraje, el miedo que palpitaba en mi pecho. Lo suprimí. Necesitábamos hacerlo juntos. De repente la figura se lanzó hacia mí, extendiendo una mano oscura hacia mi corazón. Fue entonces cuando recordé la luz que habíamos generado en el espejo. La chispa en mi interior. «¡Ahora!», grité, levantando las manos mientras un rayo de luz comenzaba a emanar de nosotros. Mi grito resonó en el aire y la luz se extendió como un río sobre las sombras. Sentí un poder que nunca había sentido antes, un verdadero equipo. La sombra se detuvo en seco, atrapada en el chorro de nuestro coraje. Gritó de dolor, su forma retorciéndose y cambiando, pero no se rendiría tan fácilmente. «Hay que concentrarnos», exclamó Marta. Todos sentimos el peso del momento. Unos instantes de duda, pero reagrupamos nuestras energías. Nos unimos formando un círculo, cada uno con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. La esencia de nuestra amistad brilló como un faro. «Podemos hacerlo», murmuré, y supe que todos sentían lo mismo. La sombra se retorcía, intentando salir del lugar donde estaba atrapada. Entonces una idea repentina cruzó mi mente. «El espejo. Démonos la mano y conectemos nuestra esencia a través del espejo. De ese modo, el poder que ella quiere despojar de nosotros, lo regresaremos». Ahora, mi voz sonaba más fuerte. Nos giramos formando un círculo más estrecho, sintiendo el calor de los otros. «Conectemos», dijimos al unísono. A medida que lo hacíamos, nuestras voces se elevaban en un canto casi primal. La sombra comenzó a desvanecerse, pero no sin pelear. Con cada nota, su forma se descomponía más y más. «Resistid», ordené, sintiendo cómo la fuerza de nuestra unión nos empoderaba. Un instante después, un destello luminoso surgió de todos nosotros, iluminando el campo como si un sol nuevo hubiera nacido. La sombra, atrapada en nuestra nueva luz, se desmoronó en pequeños fragmentos. Era como una tormenta que se disipaba rápidamente, dejando solo un silencio absoluto. Pero entonces sentí un escalofrío, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Lo sabía. Esto no había terminado. Con la desesperación creciendo en mi interior, miré alrededor. «¿Dónde estamos realmente?», me pregunté, y justo cuando el vacío me invadía, escuché un susurro. «Te estaba esperando», resonó una voz familiar. Al voltear, vi a una figura que había reconocido de mis sueños. Todo cambiaba en un instante. ¿Quién era? ¿Y qué quería de mí? Una nueva verdad, un nuevo desafío, a punto de desentrañarse. Capítulo 9. La figura se hizo más clara mientras me concentraba. Era un hombre que parecía viejo, pero con una energía inquietante.
Su cabello era largo y desgreñado, y sus ojos resplandecían con un brillo oscuro. Me quedó mirando, como si supiera algo que yo no sabía. Mi miedo creció. «¿Quién eres?», logré articular, mi voz sonando más temblorosa de lo que quería. A mi lado sentía a mis amigos tensarse, listos para actuar si era necesario. «Soy quien ha estado observando tu viaje», respondió con una calma perturbadora. «He esperado mucho tiempo por este momento». Su tono era amable, casi seductor, pero no podía confiar en él. ¿Esperando qué? No sabía por qué le hacía tantas preguntas. Quería retroceder, pero algo en su presencia me mantenía allí, paralizado. Esperaba a que demostrases tu valía, a que enfrentases la sombra y reconocieras tus propios miedos, explicó con una sonrisa en sus labios. Tú y tus amigos han logrado algo sorprendente, pero ahora enfrentan un desafío mayor. El aire se volvió denso y pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. ¿Qué tipo de desafío?, pregunté, sintiendo que había más de lo que él decía. Este nuevo mundo está lleno de secretos, lanzó, girando lentamente sobre sus talones. No es solo la sombra la que acecha. Otros vendrán. Otros que buscarán lo que ustedes han conseguido. Me miró intensamente, y en su expresión vi un destello de advertencia. Tienes que aprender a canalizar el poder que has despertado. Una sola chispa puede iniciar un fuego, pero un fuego sin control puede destruirlo todo. Mientras hablaba, mis amigos se acercaron más a mí. Sara me miró con preocupación y Alberto parecía estudiar al extraño, como si estuviera buscando una respuesta entre sus palabras. Marta tomó mi mano y sentí una corriente de confianza que me dio fuerzas para permanecer firme. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté, sintiendo que la necesidad de actuar era inminente. «Necesitan aprender a usar su luz, a fortalecerla. Deben hacerlo antes de que se vierta sobre ustedes la oscuridad que acecha», respondió, su voz ahora en un tono más grave. «Y deben hacerlo rápido, o lo perderán todo». «¿Dónde empezamos?», cuestionó Marta, su voz llena de determinación. Esa era la Marta que necesitaba. Con esos ojos ardientes, ella nunca se rendiría. El hombre sonrió de nuevo, pero había un brillo en sus ojos que me perturbaba. «El espejo que han utilizado es solo un fragmento. Hay más en otros lugares. Lo que deben buscar es la verdad a través del reflejo de cada uno de ustedes. Necesitan encontrar otros espejos, y solo entonces encontrarán el poder completo». De repente, el ambiente cambió. Un viento frío sopló, enviando un escalofrío por mi espalda. Las sombras comenzaron a acumularse, persiguiéndonos otra vez. «Vámonos», grité, sintiendo que la urgencia nos envolvía. «No tenemos tiempo». El hombre siguió sonriendo mientras se desvanecía en las sombras. «Recuerden, los espejos revelan lo que son. No lo olviden». Mientras corríamos, sentí que mi corazón latía frenéticamente. La advertencia resonaba en mi mente. ¿Qué significaban esos espejos? ¿Qué tipo de verdades estarían esperando por nosotros? Y lo más importante, ¿podríamos soportar lo que encontraríamos? Justo antes de que el oscuro manto cubriera todo, capté un destello en el aire. «Allí», apuntó Alberto. «Ese debe ser». Lo último que vi antes de ser tragados por la penumbra fue una imagen brillante que reflejaba algo profundamente perturbador. La búsqueda había comenzado. Capítulo final. Desperté en un lugar que no parecía tener fin. El aire estaba impregnado de una energía palpable. Miré a mi alrededor y vi a mis amigos. Sus rostros intranquilos reflejaban la confusión que también sentía. Teníamos que averiguar dónde estábamos y, sobre todo, qué habíamos despertado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. «No sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondí, sintiendo la urgencia crecer en mi pecho. Cuando la sombra se desvaneció,
Prometimos que no nos alejaríamos el uno del otro. Este lugar parece que está intentado separarnos. Mi instinto me decía que este entorno no era amistoso. Empezamos a caminar juntos, más como un grupo de fugitivos que como amigos. Las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor, como si quisieran absorbernos de nuevo. No había tiempo que perder. La advertencia del hombre que conocimos resonaba en mi mente. Los espejos revelan lo que son. Debemos buscar un espejo, dije, y todos asintieron. Y aunque mi corazón se aceleraba, la sensación de peligro nos mantenía unidos. Caminamos hasta que llegamos a una sala enigmática, y en el centro había un espejo, grande y desgastado, rodeado de intrincados grabados. Sin pensarlo, nos acercamos a él. La superficie del espejo estaba distorsionada, pero vi algo que me hizo estremecer. Reflejos de nosotros mismos, pero distorsionados. En cada imagen, un aspecto oscuro de cada uno parecía acechar detrás, como si cada espejo revelara un miedo profundo. Esto no se siente bien, murmuré, sintiendo que lo que vi era algo más que una simple ilusión. ¿Qué hacemos si esos miedos intentan atraparnos de nuevo? Debemos enfrentarlos. Juntos, dijo Alberto con voz firme. Todo este tiempo hemos luchado para volver. Ahora entendemos lo que significa esta lucha. Nos dimos la mano, formando un círculo alrededor del espejo. Mientras lo hacíamos, cada uno de nuestros corazones latía al unísono. «Miremos juntos», exclamó Sara, y todos giramos hacia el espejo. En ese momento, el espejo se iluminó y los reflejos distorsionados comenzaron a brotar, tomando forma tangible. Cada sombra oscura se movía, y sentí un tirón en mi pecho. Era el miedo, el desasosiego que solo había conocido previamente. Lo conocía demasiado bien. «No se dejen atrapar», grité, mientras las sombras se abalanzaban hacia nosotros. La energía que creamos comenzó a mezclarse con la luz del espejo, creando una barrera que inicialmente parecía inquebrantable. Pero uno a uno, comenzamos a ser empujados hacia nuestras propias sombras. «Recuerden quiénes son», dijo Marta. Fue lo único que necesitaba escuchar. Recordé todo lo que habíamos superado, cada miedo que enfrentamos juntos. De las profundidades de la luz que estábamos generando, vi destellos de recuerdos felices, risas, abrazos, momentos compartidos. Y en ese instante, entendí lo que el hombre había querido decir. La luz que había brotado de nosotros no era simplemente una defensa, era sanación y fuerza. «Regresemos a casa», grité, dejándome llevar por la energía que todos compartíamos. Fue entonces cuando la luz del espejo nos arrastró a todos. Las sombras se retorcían y golpeaban la barrera, pero seguían absorbiendo la oscuridad mientras avanzábamos. Con cada paso, esos miedos parecían desvanecerse, como el humo ante el viento. Entonces, la luz estalló en una magnífica explosión de colores, y sentí que volvíamos a nuestro mundo. Recuperé el aliento, y caímos en el suelo, rodeados nuevamente del paisaje familiar de nuestro valle. La paz regresó, pero algo en mi interior sabía que no habíamos terminado. La luz de aquel espejo seguía brillando en nuestro interior, pero también las preguntas no respondidas persistían. ¿Era la lucha realmente concluyente? ¿Qué sombras recuerdos no enfrentaríamos en el futuro? Nunca volví a ser el mismo. Siempre habrá un eco de aquella oscuridad en mí, recordándome que, aunque por ahora todo parecía en calma, las sombras nunca están muy lejos. Sin embargo, a medida que miraba a mis amigos, supe que no estaba solo. Tal vez algún día regresaremos a buscar esos espejos, digo, sugiriendo. Aún no hemos visto el poder de la luz que llevamos. Mientras nos poníamos de pie, comprendí que esta era solo una nueva etapa en la historia. Y a pesar de las sombras presentes, la búsqueda por la verdad había comenzado.